Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a culminar la sesión del día de ayer porque potestad sancionadora de la administración pública la hemos dividido en dos. La sesión de ayer, potestad sancionadora uno, hemos visto exclusivamente los principios que rigen la potestad sancionadora. Y ahora vamos a ver el procedimiento en sí. ¿Sí? Para efectos de ello, tengamos en cuenta que todo el procedimiento sancionador está vinculado a la imputación. ¿Sí? Todo procedimiento sancionador siempre está vinculado a la imputación. Para ser un poco más extensos, vamos a volcar la clase específicamente a los procedimientos administrativos disciplinarios, que son una especie de procedimiento administrativo sancionador. ¿Sí? Igual si es que existen dudas respecto a la aplicación de otro tipo de procedimientos, lo podamos ir viendo, pero para ser ordenados, vamos a desarrollar todas estas características propias a la potestad sancionadora vinculados a los procedimientos disciplinarios. ¿Por qué? Porque las reglas son las mismas para todos, ¿no? Salvo el procedimiento sumario en materia de tránsito y transporte, que el procedimiento es más corto, pero para todos tipos de procedimientos sancionadores es lo mismo, todo tiene el mismo espíritu, ¿sí? ¿Y cuál es el espíritu? Que todo gira en torno a la imputación. Lo más importante de todo es la imputación, porque el análisis de la determinación de responsabilidad se va a generar en torno a esta construcción. La imputación tiene tres elementos, tres elementos. El primer elemento es la conducta que se impute. Recordemos que por principio de causalidad, esta conducta le debe de corresponder a una persona, ¿no? Es decir, a alguna acción o alguna omisión que resulte atribuible a una persona en específica. Esa sería la conducta imputada. Es decir, en este escenario se debe de describir la conducta, se debe describir lo que hizo o lo que no hizo y que en ese sentido se considera como reprochable. Ahora bien, no basta con indicar la conducta, sino más bien se debe de complementar esto con el segundo elemento, y el segundo elemento es la norma jurídica vulnerada. ¿Por qué? Porque bajo el principio de legalidad, el reproche administrativo es meramente normativo. No puede existir un reproche que exceda los cánones y parámetros legales. No estamos reprochando pareceres, no estamos reprochando conductas moralmente incorrectas, sino estamos reprochando conductas prohibidas por norma y que configuran infracción. Que, ojo, que aquí es muy diferente una conducta que transgrede una norma a una conducta que constituye una infracción, ¿no? Recordemos, ayer estábamos viendo el régimen sancionador en materia de transparencia y el antiguo régimen de sancionador de transparencia señalaba como una obligación de las oficinas que poseen la información dentro de una entidad a entregarlas al funcionario responsable de entrega de la información cuando éste lo haya solicitado a raíz de un requerimiento de un ciudadano. Esa está la obligación. Pero ese quebrantamiento de esa obligación no constituía ninguna infracción, específicamente hablando, no constituía ninguna infracción, porque en el listado de infracciones no estaba esa conducta. Una cosa entonces es la prohibición, la obligación, el deber vulnerado y otra cosa es la infracción. Puede haber incluso entonces incumplimientos normativos que no impliquen infracción administrativa, que no impliquen infracción administrativa. Eh, por ejemplo, ¿no? En el régimen disciplinario de los jueces, se constituye como una falta disciplinaria la ausencia de motivación. Y a veces lo que se procesa, o la omisión en la motivación, y a veces lo que se procesa es la indebida motivación. Es decir, que establece el juez una justificación, pero no lo suficientemente adecuada dentro de las garantías de un debido procedimiento. Es decir, el juez en ese caso comete una vulneración normativa, sí. ¿Por qué? Porque es deber de todo juez motivar
debidamente todas sus resoluciones, no sus sentencias en específico, ¿no? Pero comete una infracción, no. Lo ha dicho también la Autoridad Nacional de Control, porque lo que constituye infracción es la ausencia de motivación, no la motivación aparente o la motivación insuficiente. Recordemos que bajo el principio de tipicidad, las infracciones deben de interpretarse de forma restrictiva. No podríamos aplicar analogía y decir si es que se sanciona la indebida, perdón, la ausencia de la motivación, entonces también tendría que sancionarse la motivación insuficiente, ¿no? Como una analogía a pari, misma razón, mismo derecho. Esa analogía puede ser aplicada para otras circunstancias, pero para efectos sancionadores, no, no se puede, no se puede aplicar esa infracción. O como por ejemplo, ¿no? A veces también algunas entidades sancionan a funcionarios por vulneración a las normas de transparencia, en específico por no haber acatado lo dispuesto por el Tribunal del Servicio Civil, ¿sí? Lo del Servicio Civil. El Tribunal del Servicio Civil, en segunda instancia administrativa, obliga a las entidades, en específico al funcionario responsable de entregar la información, a entregar la información al ciudadano. Y hay una infracción en la ley, en el reglamento de transparencia que indica no cumplir con lo ordenado por la autoridad, ¿sí? Entonces, eso lo sancionan. Se eleva al Tribunal de Transparencias, que es el responsable de evaluar las apelaciones en esta materia. ¿Y qué ha dicho el Tribunal de Transparencia? Cuando la infracción dice que se debe de cumplir lo señalado por la autoridad, la palabra autoridad significa autoridad de transparencia, no significa tribunal de transparencia, que son cosas distintas. Se parecen, pero son distintos. Entonces, de esta forma, esa tipificación no incluye esa conducta y no se puede interpretar de forma extensiva, ¿no? No se puede decir, si la infracción dice desobedecer lo que dice la autoridad de transparencia, significa también que incluye al Tribunal de Transparencia. No, en ningún sentido. La tipificación siempre se interpreta de forma restrictiva, no extensiva, no por analogía. Recordemos, la imputación siempre es normativa. No es lo que nos parezca, sino es lo que la norma dice. Eso en rigor del principio de seguridad jurídica. ¿Sí? Principio de seguridad jurídica. Entonces, muchas veces, pues la infracción administrativa tiene que estar complementada con normas para que se pueda entender, ¿no? Y de esta forma, entonces, todo el análisis normativo corresponde al segundo elemento de esta imputación, ¿no? El primer elemento es la conducta imputada, la descripción de los hechos, y el segundo elemento es la norma vulnerada, es decir, ¿dónde dice que esa conducta que se reprocha está prohibida? ¿Dónde dice que esa omisión que se está indicando no se debió de hacer? Y de esta forma, entonces, las imputaciones que se hacen en sede administrativa por la administración pública son reproches que se generan por comparación. Esto no es algo muy desarrollado, pero por ejemplo, el año pasado salió un libro, Derecho es comparar, que me parece muy adecuado para el razonamiento jurídico, que en estos casos de la determinación de imputaciones es prácticamente comparar. ¿Comparar qué? Comparar lo que se espera que uno haga con lo que realmente se hizo. De esta forma, entonces, la entidad, la autoridad administrativa, cuando realiza y construye una imputación, tiene que tener muy en claro qué es lo que espera que debió de hacerse para poder tener la autoridad moral de reprochar lo que se hizo. No se puede, digamos, ¿no? En el materia disciplinaria, imputar a un funcionario público no realizó las acciones adecuadas para evitar que el expediente pierda vigencia. ¿Qué es eso? ¿No? Es una imputación genérica. Si una entidad, una autoridad imputa el no haber realizado las acciones adecuadas, ¿cuáles son esas acciones adecuadas? Entonces, no se sabe. Ni siquiera la autoridad que imputa sabe cuáles acciones se tendrían que haber realizado. Y eso no es una imputación concreta.
porque la autoridad disciplinaria tiene que saber exactamente qué es lo que se tenía que haber hecho para poder analizar factores de causalidad y culpabilidad. Si no, estamos haciendo un análisis meramente objetivo y formal, carente de la visión de responsabilidad subjetiva como exige el principio de culpabilidad, ¿no? Los principios ya lo hemos visto el día de ayer. Entonces, esa conducta imputada tiene que estar de la mano de lo esperable, de la conducta que resultaba ser exigida. ¿Qué es lo que debió de hacer y no hizo? Y la conducta exigida siempre está contenida en norma jurídica, porque si no hay una norma vulnerada, no puede existir una conducta reprochable. Luego de ello, el tercer elemento, no está ahí por gusto también, se debe de acreditar esa conducta. Es decir, indicar bajo un estándar probatorio razonable, cuáles son los medios probatorios que acreditan la configuración de esa conducta. Y ojo, aquí con los medios probatorios no estamos hablando de necesariamente prueba directa. No, a veces para determinar responsabilidad sí se tiene prueba directa, ¿no? ¿Por qué? Porque responsabilidad administrativa se puede generar con la suscripción de informes, resoluciones. Entonces, en los documentos están las pruebas. Si es que, por ejemplo, ¿no? Se está determinando responsabilidad por, eh, por no haber resuelto un procedimiento y en consecuencia operó el silencio administrativo positivo cuando no debió de haber operado el silencio porque se afectó el interés general. Entonces, las pruebas están simplemente en los documentos. Tengamos el documento donde se advierta la fecha de la solicitud, ¿sí? Tengamos el TUPA que establece el plazo de atención y simplemente la ausencia de otro documento que haya dado respuesta, o quizás el documento que dio respuesta fuera de plazo. Esos documentos son pruebas directas de la infracción. Es decir, el, la autoridad, el evaluador, el juzgador, tiene acceso de forma directa a la prueba, al objeto de prueba, a través del medio de prueba. Pero en otras circunstancias no, tiene que realizar un análisis un poquito más complejo de prueba indiciaria, utilizar máximas de la experiencia, utilizar la sana crítica también, ¿no? Lo que les estaba hablando el día de ayer, la, la figura de la carga dinámica de la prueba, en la cual no necesariamente la autoridad administrativa tiene que probar todo, sino también los administrados están obligados a probar dentro de sus posibilidades. Y si es que lo que se presenta, los hechos a probar, son más fáciles para probar para el administrado, entonces el administrado lo debe hacer, ¿no? Por ejemplo, si es que si es que a un fiscalizador, si es que a un fiscalizador se le imputa el no haber realizado las labores de inspección a un centro comercial, ¿sí? Y hay fotografías donde se advierte que ese fiscalizador está realizando labores de inspección al centro comercial con una fecha en específico, ¿no? Y hay también los reportes de esa fecha, donde no se advierte que el servidor haya reportado, que el fiscalizador haya reportado acciones allí, ¿sí? ¿Qué tendría que presentar el servidor? Alguna prueba que diga lo contrario. No podría alegar simplemente que de esa fotografía no es de él o es de otra fecha. En todo caso, tendría que indicar de qué fecha es, ¿no? Y con las pruebas acreditantes. Porque no se necesita demasiadas pruebas, sino pruebas suficientes. Y advertir también lo que señala el investigado, el procesado en sus descargos. Todo gira en torno entonces a estos tres elementos, ¿no? La conducta imputada, a la norma jurídica vulnerada y a los medios probatorios. Ojo, aquí lo único que es dinámico, lo único que es variable, lo único que puede aumentar o disminuir es el tercer elemento, es decir, el elemento de los medios probatorios.
porque mantener incólume la conducta imputada como la norma jurídica vulnerada es una garantía del derecho a la defensa, porque se entiende que por esta imputación se está iniciando el procedimiento administrativo sancionador y por lo tanto, bajo regla general, porque hay excepciones también, bajo regla general, no se podría estar modificando esa imputación por otro, ¿no? Es decir, me imputan un hecho, me defiendo sobre ese hecho y luego me sancionan por otro del cual yo no me he defendido dentro de ese procedimiento. Eso daría lo mismo decir que me han sancionado por un hecho del cual no me defendí. ¿Para qué instaurar un procedimiento sancionador si al final me van a estar sancionando por otra cosa, donde no me dieron la oportunidad de defender? Entonces, la conducta imputada y la norma jurídica vulnerada se constituyen como los elementos incólumes por regla general, ¿no? Es decir, el órgano sancionador no puede aumentar normas jurídicas, tiene que realizar el análisis sobre las normas jurídicas puestas en la instrucción, en la imputación. No puede modificar la conducta imputada, tiene que realizar el análisis conforme a la conducta que se indicó en la instrucción. Lo que sí puede hacer es realizar un diferente análisis del estándar probatorio, realizar acciones de investigación. En la fase instructiva se pueden realizar acciones de investigación o montar pruebas. El mismo investigado puede presentar pruebas en sus descargos o en sus alegaciones, puede cuestionar las pruebas también. Eso sí es dinámico. ¿Sí? Eso sí es dinámico. Bien, entonces, ¿cómo juega esta imputación dentro del procedimiento administrativo sancionador? Vamos a verlo acá. Acá está, no lo que estábamos hablando. Aquí está. Podríamos afirmar que este trinomio de la imputación, trinomio porque tiene tres elementos, viaja a través del procedimiento para ser evaluado. El procedimiento tiene dos fases, como se ve en pantalla. La fase instructiva y la fase resolutiva, o también llamada fase sancionadora. En la fase instructiva, la autoridad que va a dirigir esta fase se llama órgano instructor o autoridad instructora. Y en la fase resolutiva, o también llamada fase sancionadora, es el órgano sancionador o autoridad sancionadora o resolutor simplemente. ¿Sí? Hagan de cuenta que una persona acusa y otra persona decide sobre esa acusación. Es así de sencillo. Una persona construye la imputación e inicia el procedimiento o dispone el inicio del procedimiento con esa imputación y otra persona, que tiene que ser una persona distinta, decide, pero sin cambiar la imputación sobre esa imputación en específico. Esa es la regla general. Entonces, sobre esos cánones se desarrolla el procedimiento con algunas particularidades. Primer punto, el procedimiento no inicia con la decisión, sino inicia con la notificación de esa decisión. Entonces, aquí el órgano instructor comunica la imputación al servidor o al administrado y éste tiene la oportunidad de presentar sus descargos, es decir, sus argumentos de defensa. Luego, ese instructor va a emitir un pronunciamiento a nivel de recomendación solamente. ¿Sí? Esa recomendación se la va a derivar al resolutor. Ese resolutor va a comunicar de ese pronunciamiento al investigado y el investigado va a presentar nuevamente argumentos de defensa. En algunos casos, como en los disciplinarios, se le da la oportunidad de solicitar el informe oral. Con informe oral, sin informe oral, con alegaciones complementarias o sin alegaciones complementarias, se emite una decisión. Y ahí culmina el procedimiento administrativo sancionado. ¿Sí? Allí culmina el procedimiento administrativo sancionado. Listo. Lo que tenemos que tener en cuenta, repaso, principio de legalidad. Las autoridades administrativas actúan con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho, de acuerdo con los fines para que les fueron conferidas, ¿sí? De acuerdo con los fines que les fueron conferidas.
Recordemos que la potestad sancionadora es un instrumento, es un medio, no es un fin por sí mismo, ¿no? Nadie tiene por fin reprender, reprimir, no debería de ser así, no es el espíritu, no es el enfoque que se tiene sobre la potestad sancionadora. O sea, en la realidad podemos ver muchas cosas, ¿no? Eh, Quizás algunas autoridades puedan considerar ello como revanchismos o verlo de una forma indebida. O quizás algunas municipalidades ven los procedimientos sancionadores como un instrumento de recaudación, ¿no? Porque las sanciones se materializan en multas, pero no es lo que establece el principio de legalidad, ¿no? Los fines de acuerdo a los cuales fueron conferidas y la potestad sancionadora tiene un fin garantista, tiene por fin reprender, pero para evitar la comisión de infracciones, tanto de ese mismo infractor como de otras personas que adviertan que la potestad sancionadora funciona. Esa es la finalidad. Esa es la finalidad. Ahora, en la sesión anterior había señalado que vamos a desarrollar un poco más el principio de razonabilidad, ¿no? Y de acuerdo al principio de razonabilidad, la LPAC señala que las decisiones de la autoridad, cuando impongan sanciones, entre otros, ¿no? Pero cuando impongan sanciones, deben adaptarse, dice, dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se deba tutelar a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. ¿Qué significa? Que primero tenemos un marco de acción. ¿No? Como autoridad sancionadora, por ejemplo, tenemos un marco de acción que no podemos vulnerar, es la legalidad. La legalidad o la ley o el legislador, si lo vemos así, les brinda a las autoridades sancionadoras un abanico de posibilidades, varios tipos de sanciones que puedan resultar aplicables a esos supuestos de hecho. ¿Y qué tiene que hacer la autoridad? Elegir cuál sanción. ¿Cuál sanción es la adecuada? Y para ello lo primero que tiene que preguntarse es, ¿cuál es el fin público que se tutela en el presente caso? ¿Sí? ¿Para qué se quiere sancionar? ¿Qué es lo que se busca? Y después de ello, conforme a la afectación o al compromiso de ese fin público, establecer y justificar el medio adecuado para tutelar. Eso, para fines prácticos, la verdad, es muy difícil. Es muy difícil. Pero vamos a establecer unos mecanismos lógicos al final de la sesión o en la sesión para evaluar criterios de razonabilidad en la aplicación de sanciones administrativas. ¿Sí? Bien. Para ello, y conforme al principio de razonabilidad antes visto, podemos entender que la razonabilidad tiene dos dimensiones. La razonabilidad en la potestad sancionadora administrativa tiene una primera dimensión, una dimensión general, que es la razonabilidad normativa, es decir, lo que el legislador establece como razonable. Lo que el legislador establece como razonable. El legislador puede establecer que para una determinada conducta, la sanción aplicable, digamos, sea de una multa de 1 hasta 5 UITs. O tratando de suspensiones de derechos, puede ser desde 1 mes hasta 7 meses para una determinada conducta. Lo que indique el legislador, lo que haya establecido, esos límites generales, esa es la razonabilidad normativa meramente. Ahora, dentro de esa razonabilidad normativa, trabaja la razonabilidad aplicativa. En la razonabilidad aplicativa, ya el trabajo no es del legislador, sino de la autoridad administrativa que evalúa el caso concreto. Entonces, si es que la razonabilidad normativa dada por el legislador le establece un ámbito amplio, se entiende que existirá mayor responsabilidad y respeto por la motivación a la autoridad administrativa. Si es que tiene un menor rango, entonces se entenderá que el deber de la motivación pues será menor también, dependiendo del rango que el legislador le invoque, le indique a la autoridad administrativa.
Ahora, por ejemplo, ¿no? Si el legislador establece que para una determinada conducta las sanciones pueden ser de amonestación verbal o amonestación escrita, pues la autoridad administrativa no requiere de mucha motivación, una motivación suficiente, al menos básica, elemental, para adoptar este tipo de sanciones. Pero si es que la razonabilidad normativa establecida por el legislador eh, se extrapola desde un día de suspensión sin goce de remuneraciones, por ejemplo, un funcionario, hasta 12 meses de suspensión o destitución, para el mismo supuesto de hecho, o sea, la razonabilidad normativa es abismal, porque el extremo mínimo hacia el extremo máximo es muy amplio. Entonces la autoridad administrativa tiene un mayor deber de motivación. Tiene más responsabilidad, entonces tiene un deber. Si tiene más poder, tiene más responsabilidad para poder motivar de forma adecuada su decisión. ¿O por qué elige, por ejemplo, el extremo mínimo y no elige el extremo medio o el extremo máximo que le ha encomendado el legislador? Para ello, algunos presentan el planteamiento de las sanciones municipales u otro tipo de sanciones donde parece ser que no existe razonabilidad aplicativa. Parece ser que no existe razonabilidad aplicativa. ¿Por qué? Porque se entiende a primeras cuentas que la razonabilidad aplicativa entra en acción cuando el legislador establece parámetros, ¿no? Es decir, expresamente dice, para tal infracción, la sanción puede ser desde una UIT hasta 10 UITs. Establece un parámetro de acción donde la autoridad administrativa realice su trabajo al momento de escoger qué sanción es proporcional para el caso concreto. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede en aquellos casos donde el legislador no establece expresamente un parámetro, sino más bien indica que para tal conducta la sanción aplicable es de 2 UITs? 2 UITs. Pareciera ser que la razonabilidad normativa es reglada. Es decir, no diera un margen de discrecionalidad a la autoridad administrativa porque le hace prácticamente su trabajo. Pareciera ser que el legislador solamente indica tu autoridad administrativa determina responsabilidad. Y si determinas responsabilidad, no te hagas problemas por la razonabilidad, que esta es la sanción razonable para todos los casos en los cuales se haya cometido esta infracción. ¿Sí? Muchas autoridades administrativas lo consideran así. ¿No? Y en ese caso, entonces, en procedimientos sancionadores municipales, sobre todo, donde las infracciones corresponden a sanciones aparentemente regladas, no realizan una motivación o justificación respecto de la razonabilidad o proporcionalidad de la sanción impuesta, porque únicamente establecen la sanción que indica su cuadro de infracciones y sanciones, lo cual, lo cual derrumba el principio de razonabilidad. Morón Urbina, en su libro de multas administrativas, por ejemplo, plantea una situación que me parece lógica y adecuada, y se las comparto a continuación. Cuando el legislador establece una sanción atribuible a una infracción, es decir, solo una infracción y no un parámetro expresamente hablando, no está señalando que para todos los casos se la debe sancionar con ese tipo de sanción, sino más bien está señalando el máximo aplicable, cosa que es distinta. Porque si es que el legislador está estableciendo el máximo aplicable, entonces es deber de las autoridades el motivar por qué se le está poniendo el máximo aplicable a ese administrado o a ese procesado. Y de esta forma, entonces, las autoridades están obligadas a aplicar proporcionalidad a través de los criterios de graduación que vamos a ver más adelante, porque la razonabilidad aplicativa se manifiesta a través de la evaluación de los criterios de graduación. Y la evaluación de los criterios de graduación según el principio de razonabilidad que rige la potestad sancionadora es una obligación. La ley no dice cuando la razonabilidad normativa sea discrecional, solamente allí serán aplicables los criterios de graduación, pero cuando la razonabilidad normativa sea arreglada, ahí no dice eso. La ley establece que para todos los casos es obligatorio evaluar los criterios de graduación.
¿Y qué sentido tendría evaluar criterios de graduación si al final y al cabo le vamos a poner la misma sanción a todos los casos? Por las puras sería evaluar criterios de graduación, no tendría sentido. La única forma en cómo se puede interpretar y conjugar estas obligaciones hacia las autoridades es considerando que incluso para las sanciones cuasi regladas, que aparentemente son regladas pero realmente no lo son, establecen un máximo, un tope y no la consecuencia directa ante una infracción. Me parece que esa tesis es mucho más razonable, pero seamos sinceros, a día de hoy, las entidades, y las entiendo también, no realizan ese análisis porque es muy difícil realizar análisis de razonabilidad. Es muy difícil realizar análisis de razonabilidad. ¿Sí? Y más aún si es que entidades que manejan procedimientos sancionadores a granel, a gran masa, y que las justas están tratando de determinar responsabilidad disciplinaria de sancionadora en aquellos casos, pues exigirles motivar la razonabilidad es mucho más complejo, pero ese comentario se limita a ser meramente eh, eh, por experiencia, por practicidad. No es un comentario de la ley, porque la ley establece que casos fáciles, casos difíciles, no importa la voluminosidad de los casos, todos tienen que aplicar el principio de razonabilidad, lo cual no se aplica. Por criterios prácticos, más que todo, por criterios prácticos. A ver, dice, ¿la razonabilidad tiene relación directa con la proporcionalidad? Luis dice, sí, sí, la razonabilidad tiene relación directa. Es más, en la ley de procedimiento administrativo general, el principio se llama razonabilidad, pero dentro de la razonabilidad encontramos la proporcionalidad como una arista de este principio de razonabilidad. Porque la razonabilidad implica mayores cosas, ¿no? Por ejemplo, la razonabilidad implica razonabilidad normativa, donde el legislador haya establecido cuál es el quantum sancionador razonable. Pero la proporcionalidad es más aplicativa. La proporcionalidad se aplica en el caso concreto, a partir de los criterios de graduación, que todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver, ¿no? ¿Cómo es que concluimos que una sanción es proporcional al caso concreto? Pues va a depender de muchos factores. Esos factores los vamos a ver. Bien. Para ello, aplicando el caso de los procedimientos disciplinarios para la siguiente idea que vamos a tener, es que la razonabilidad aplicativa también se desdobla en la labor del instructor como en la labor del órgano sancionador. Habíamos visto que la razonabilidad tiene dos dimensiones, ¿no? La razonabilidad normativa y la razonabilidad aplicativa. La razonabilidad normativa corresponde al legislador, es decir, lo que indica la norma que es razonable, y ahí punto, muere, no hay más que decir. Pero la razonabilidad aplicativa, como se ve en cada caso concreto, se va a desprender tanto de las acciones que realiza el instructor como las que realiza el sancionador. Y frente aquí, un punto clave. El órgano instructor pone las reglas de juego. Si alguna memotecnia sirve, el instructor se llama instructor porque da las instrucciones del procedimiento. Brinda las reglas, las instrucciones, el instructor. No es una autoridad subordinada al órgano sancionador. No es que el órgano sancionador sea el jefe del órgano instructor. No es que el órgano sancionador tenga mayor preponderancia. Es más, quien le establece las reglas de juego es el instructor. Y el sancionador debe de cumplir su trabajo en el marco de esas reglas. Entonces, el instructor emite un acto administrativo, que es el acto administrativo de inicio de procedimiento administrativo sancionador, donde se establecen esas reglas. ¿Cuáles son las reglas? Primero va a decidir a quién se inicia el procedimiento sancionador. Va a decidir respecto de qué conducta. Va a decidir cuál es la infracción que se tipifica a esa conducta. Y en muchos casos va a decidir cuál es la máxima sanción que resulta aplicable. Por ejemplo, en términos disciplinarios, el órgano instructor, respecto de una falta grave que esté contenida en la ley del servicio civil, y estas faltas, según razonabilidad normativa, pueden ser sancionadas con un día hasta 12 meses de suspensión, o sea, amplio es el parámetro desde un día hasta 12 meses de suspensión, incluso
destitución, o sea, amplísimo el parámetro, ¿sí? El órgano instructor puede decidir que la máxima sanción aplicable para ese caso sea, por ejemplo, 6 meses, o sea, 4 meses, o sea, 12 meses. En la práctica, lo que se estila es consignar 12 meses, ¿no? O simplemente suspensión. Se desprende porque es 12 meses, porque es el máximo legal, ¿sí? Pero el órgano instructor establece ese límite máximo, ese trazo del cual el órgano sancionador no puede exceder. Ese es el tope. Esa es la decisión del órgano instructor. ¿Dónde? Ojo, en el acto de inicio del procedimiento. Solamente en el acto de inicio. Porque luego cuando el órgano instructor vaya a valorar los descargos y vaya a emitir su informe final de instrucción, ese informe final de instrucción no es un acto administrativo. Ahí ya no tiene decisión, para nada, solamente recomienda. Entonces, en ese caso, puede ser que, por ejemplo, el órgano instructor al principio haya decidido que la máxima sanción aplicable vaya a ser la de suspensión de 12 meses, en un caso concreto, luego valorado los descargos, recomiende al órgano sancionador en su informe final de instrucción una sanción de 2 meses, es decir, ya no la máxima sanción aplicable de 12 meses, o mejor dicho, dentro de la máxima sanción aplicable de 12 meses, recomiende 2 meses, ¿sí? Aquí el órgano sancionador no está supeditado a la recomendación de los 2 meses. Únicamente está limitado a la máxima sanción aplicable determinada, decidida al inicio del procedimiento. Entonces, el órgano instructor se encarga primero de la razonabilidad aplicativa respecto de en la instrucción para determinar cuál es la máxima sanción. Y como dice la lámina, bajo dicho límite, el órgano sancionador impone la sanción proporcional al caso. Y por ejemplo, como dice Mimi, ¿no? El órgano sancionador puede apartarse del informe de órgano instructor y para ello tenemos que ubicarnos, ¿no? En los documentos. Tenemos un acto de inicio, un acto administrativo de inicio donde se establece la máxima sanción aplicable, digamos una suspensión de 12 meses. Tenemos luego un informe final de instrucción que es emitido por el mismo instructor donde se recomienda en específico una sanción. En acá son diferentes, ¿no? Porque en el primero se dispone, se decide cuál es la sanción máxima a imponerse y en el segundo se recomienda una sanción específica, no la máxima sanción aplicable, sino ya una sanción en específica. Por ejemplo, 1 mes. Eso es lo específico que se recomienda. Pero en lo anterior, al inicio, no se recomendó nada. Se decidió cuál sería la sanción que máximo, como máximo podría aplicarse para ese caso concreto. Entonces, bajo ese planteamiento, el órgano sancionador podría, como dice Mimi aquí, podría apartarse de la recomendación del informe del órgano instructor. Claro que sí, claro que sí. Lo que no podría hacer es imponer una sanción que vaya más allá de lo decidido al inicio del procedimiento. Al inicio del procedimiento se decide la máxima sanción. Y en el informe final de instrucción no se decide nada, solamente se recomienda. Se recomienda. Entonces, no pasa nada si es que el órgano sancionador se aparta de esa recomendación, pero lo que no podría hacer es transgredir o vulnerar los extremos de el acto de inicio. Esa es la razonabilidad aplicativa en la instrucción. Ahora, evidentemente, pues para faltas o infracciones que tengan un rango menor, pues la razonabilidad aplicativa en la instrucción va a ser mucho más sencilla, ¿no? Por ejemplo, típico caso de amonestaciones escritas o amonestaciones. Otro tipo de amonestaciones tenemos, por ejemplo, para las llamadas silentes. Recordamos que el día de ayer, en la sesión anterior, vimos el régimen sancionador del Ministerio de Transportes respecto de las llamadas en broma, llamadas silentes a las centrales de emergencia, ¿no? Se establece allí que la primera vez, o la primera conducta que se haya reportado, amerita una amonestación solamente, una amonestación, ¿sí? Entonces, frente a ello, la razonabilidad aplicativa es ínfima, es mínima. ¿Cuál es la máxima sanción que podría resultar aplicable? La amonestación. Nada más. No hay mucho trabajo allí. ¿No? Lo que sí generaría una amplitud es en otro tipo de sanciones que generan un quantum, ¿no? Un periodo.
pero cuando la razonabilidad aplicativa es respecto de infracciones que se catalogan como leves, entonces el máximo aplicable es muy bajo, ¿no? Como indica ahí el gráfico, amonestación escrita es el máximo aplicable para estos casos. ¿Sí? A ver, dice, pese, los directores de colegio pueden sancionar faltas leves de 1 a 30 días. Claro, los regímenes sancionadores son distintos, ¿no? Los regímenes sancionadores son distintos. Depende del cuadro de infracciones, de las tablas de infracciones. Dice la pregunta, ¿qué es RIS? Esta lámina está ubicada para el régimen disciplinario del servicio civil y responde al hecho de que las faltas leves en el régimen disciplinario del servicio civil están contenidas en el reglamento interno de servidores civiles, que son sí, esos, que corresponde a las siglas de RIS, ¿no? RIS, el Reglamento Interno de Servidores Civiles, que es un manual que tienen todas las entidades públicas que regula cómo deben de comportarse los servidores y funcionarios públicos. Y allí en ese manual se establece se establecen faltas que se computan como leves y bajo este régimen las faltas leves se sancionan con amonestación escrita solamente. ¿Sí? Samuel Bernal dice, y sobre la amonestación verbal, ¿cuál es el procedimiento? No hay procedimiento aquí. Si estamos hablando de régimen disciplinario de servicio civil, la ley establece expresamente que para adoptar una amonestación verbal por este tipo de faltas leves, también se pueden adoptar amonestaciones verbales y allí no hay procedimiento. Simplemente es una reprimenda entre el jefe inmediato y el servidor que habría cometido esta conducta. Nada más. Ni siquiera se inscribe ni nada. De esta forma, entonces, muchos doctrinarios cuestionan la utilidad y otro, el contenido mismo, la calificación misma, si la amonestación verbal es realmente una sanción. ¿No? ¿Por qué? Porque no se debe de inscribir, no constituye de mérito alguno, no sirve prácticamente. ¿No? O al menos sirve dentro de lo moral, ¿no? Eso sí podría ser, pero bajo términos jurídicos no se constituiría como una sanción propiamente dicha, por más que la ley lo haya establecido como tal. ¿Sí? Luis Díaz, una pregunta muy interesante. ¿Puede el órgano sancionador ordenar al órgano instructor una nueva instrucción? Y aquí, a ver si complementamos la pregunta para no tratar de ser muy extensos, ¿sí? Porque puede ser la pregunta muy sencilla o muy complicada. ¿A qué se refiere, disculpe, colega Luis Díaz? ¿Se refiere a elaborar otro acto de inicio, es decir, otro acto que inicie la instrucción, otro acto que inicie el procedimiento o, o otro informe final de instrucción? Porque es diferente, no es diferente. Porque puede ser que, por ejemplo, ¿no? El órgano sancionador recibe el informe final de instrucción y recién se entere de todo el procedimiento y advierta que todo lo han hecho mal, que todo lo han hecho desde el inicio lo han hecho mal. Han imputado una cosa que no era, han aplicado norma jurídica que está derogada, todo mal. Y que realmente sí correspondería determinar una sanción, pero no bajo esa imputación, sino sobre otra. ¿Qué podría ser allí? Ese es un caso. Y el otro caso, que es más sencillo, es que sí se imputó bien en la resolución de inicio del procedimiento, estuvo bien la imputación, todo claro, los descargos, pero en el informe final de instrucción no se recomendó de forma adecuada. Y en ese caso, si no se recomendó y el informe final es una mera recomendación, no es vinculante, no pasa nada si es que se puede tener otra perspectiva, ¿no? Ahí no se devuelve nada, simplemente se aparta de lo recomendado, se cambia lo recomendado, porque el informe final de instrucción no es un acto administrativo, es un acto de administración interna, ¿sí? Que no vincula. Pero, si es que en caso, ella me está diciendo Luis Díaz, una revisión del caso, ¿no? Si es que se diera justificación para modificar la imputación, primero tenemos que tener en cuenta esto de aquí, ¿no? Donde el órgano sancionador solamente debe actuar, bajo regla general, en los límites de la imputación. O sea, al órgano sancionador no le corresponde imputar, no le corresponde modificar la imputación, no le corresponde nada de ello. Solamente le corresponde actuar bajo las reglas dadas por el órgano instructor. No obstante, es posible que el órgano instructor modifique la imputación, o como se denomina, variación de la imputación inicialmente efectuada.
Esto se da en algunos sectores, en el régimen disciplinario, por ejemplo, se habilita, el Tribunal de Servicio Civil lo ha habilitado. También se puede dar en procedimientos sancionadores vinculados a tránsito, transporte, donde se modifica o se puede modificar la imputación, pero acá recordemos que por regla general esto no se puede hacer en tanto vulnere el derecho a la defensa. Contrario sensu, sí se puede hacer siempre y cuando no vulnere el derecho a la defensa. Entonces, ¿cuáles son los supuestos aquí para modificar la imputación? Uno, se pueden ampliar los cargos imputados por nuevos hechos o variar la calificación jurídica, cambiar la imputación, pero sin cambiar la máxima sanción aplicable, ¿no? La misma sanción aplicable. Porque si no, si se tendría que modificar la sanción, ya sería una cuestión de nulidad de oficio de actos administrativos para iniciar nuevamente todo. Esto no es un reinicio, sino más bien es una recalificación dentro del mismo procedimiento sancionador. Otro punto importante es que al que le corresponde reformular la imputación es necesariamente la autoridad instructora, necesariamente. ¿Sí? Y como condición también tenemos que se debe de trasladar al procesado o al investigado esta recalificación, esta reformulación para que ejerza su derecho a la defensa. Es una excepción, entonces, ¿se entiende? ¿No? Se reformula la imputación, se cambia, digamos, se precisa que la norma jurídica que en un principio te hemos dicho que vulneraste, no la vulneraste, sino es esta otra. Se cambia, se modifica la imputación, ¿no? Se traslada al investigado para que ejerza su derecho a la defensa. Y después de ello, se emite un informe final de instrucción y se continúa con el procedimiento normal. ¿Sí? Se pasa a la autoridad sancionadora y la autoridad sancionadora decide sobre ello. ¿Sí? Decide sobre ello. Bien. Nancy pregunta, ¿cuánto tiempo el órgano sancionador tiene para oficializar la sanción? ¿Sí? Para oficializar prácticamente implica notificar, ¿no? La notificación de los actos es de 5 días según la LPAC, pero salvo que exista un régimen distinto, ¿no? Por ejemplo, en el disciplinario me parece que son 3 días. No obstante, si es que incumplen ese plazo, no genera responsabilidad, no genera invalidez, nada, solamente es un plazo de celeridad, solamente es un plazo para generar mayor rapidez a las actuaciones. Y bueno, acá estamos. Bien, entonces, este cuadro es importante, porque conforme a lo indicado en la sesión anterior, tenemos dos estándares, ¿no? Dos análisis, dos esferas. La esfera de la determinación de responsabilidad y la esfera de la determinación de sanción aplicable. La primera esfera responde a la pregunta, ¿esa persona al que estamos procesando es responsable? Y frente a ello tenemos solamente dos respuestas, ¿no? Sí es responsable o no es responsable, nada más. ¿Cómo evaluamos si es responsable o no es responsable? A partir de los principios de tipicidad y culpabilidad. Solamente ello, ¿no? Y claro, presunción de licitud. Nos pronunciamos sobre la comisión de la falta como autoridades administrativas. Y si es que sí es responsable, entonces pasamos al siguiente filtro, que es la determinación de la sanción aplicable. Ya la determinación de responsabilidad la hemos visto en la sesión anterior, ahora vamos a ver sobre la determinación de la sanción aplicable y donde valoramos únicamente el principio de razonabilidad. Es decir, valoramos factores que puedan atenuar o agravar el reproche, pero ojo acá, evaluando criterios, factores o hechos que no han sido evaluados para determinar responsabilidad. Son esferas distintas. Respecto de un mismo caso, sí, en un mismo procedimiento, sí, pero no se deben de mezclar. Los argumentos que han sido utilizados por la autoridad para determinar responsabilidad no pueden ser utilizados a la vez para determinar cuál es la sanción aplicable. Es decir, si es que para determinar responsabilidad, por ejemplo, se ha indicado que cometió la infracción porque fue un actuar intencional, esa intencionalidad no puede ser utilizada para determinar una sanción mayor, porque si no hubiese intencionalidad, no hubiera cometido la falta en ese sentido en específico, ¿no? Porque hay unas faltas, hay unas infracciones que se cometen necesariamente por intencionalidad, como por ejemplo el actuar para la obtención de un beneficio particular. Cuando nos dicen actuar para la obtención, significa un actuar con una finalidad.
Y actuar con una finalidad implica un actuar intencionado. Nadie tiene finalidades por negligencia, sin querer. No, siempre es con finalidades, con intención. Entonces, esa intención configura o forma parte de los elementos del tipo infractor, forma parte de la falta. Entonces, esa intencionalidad se evalúa en la determinación de responsabilidad. Y si se evalúa ese elemento en la determinación de responsabilidad, ya no puede ser evaluado en la determinación de la sanción aplicable. Bien, a ver, Erika Arteaga dice, ¿la notificación del inicio de PAD se puede notificar en el centro laboral del supuesto infractor? Buena pregunta, porque la lógica muchas veces nos llega a pensar de que sí, pues, ¿no? Digamos, si es que estamos en la oficina de recursos humanos, vamos a notificar a quién, a Pepito. ¿Dónde está Pepito? En el tercer piso. Ahora, ¿sabemos que está ahí? Sabemos que está ahí, sabemos incluso cuál es su oficina, sabemos todo. Lo podemos notificar allí, veamos la norma, ¿no? Y en este régimen, cuando estamos hablando, entiendo que estamos hablando del PAT del Servicio Civil, ¿no? La norma no nos regula notificaciones, ¿no? Los legisladores se han olvidado de esa parte. Hay vacíos sobre cómo se notifica un acto al respecto. Entonces, ¿qué se hace cuando hay un vacío? Se recurre a la norma supletoria. ¿Cuál es la norma supletoria en este caso? La ley que estamos estudiando, la ley del procedimiento administrativo general. ¿Qué nos dice la ley del procedimiento administrativo general? ¿Nos dice que se puede notificar a los centros laborales? No, nos dice que se notifican al domicilio. ¿No? Me parece que hemos visto eficacia del acto administrativo conmigo, ¿no? No sé si estoy mal, pero cuando se estudia el desarrollo, el tópico de eficacia de actos administrativos, se evalúan las notificaciones. Y la regla, según la LEPAC, es que se notifican al domicilio. ¿Y por qué dice eso la LEPAC? Porque la LEPAC no está diseñada específicamente para servidores públicos, está diseñada para administrados, para ciudadanos en general. Entonces, una garantía para ellos, para todos nosotros, es que se nos notifica nuestro domicilio, porque allí pues tenemos más garantías de que efectivamente vamos a tomar conocimiento del acto que se está notificando. O sea, si bien es cierto, aparece una paradoja en el cual yo no puedo notificar al compañero Pepito que está en el tercer piso y en lugar de ello tengo que ir a su domicilio donde sé que no está. ¿Por qué no está? Porque está acá, lo estoy viendo, está en el tercer piso, pero es lo que se tiene que hacer, ¿no? El Tribunal de Servicio Civil, en el último presente vinculante que ha sacado, pues ha reiterado ello, ¿no? Lo cual nunca se puso en duda, la verdad. Se tiene que notificar al domicilio y no en el centro laboral. No obstante, cuestión distinta es cuando el propio servidor, pues, firma la notificación. Firma la notificación y después presenta sus descargos y todo marcha bien. Allí ya se sanea la notificación defectuosa, pero sanción defectuosa es. El problema sería, por ejemplo, se trata de notificar en el centro laboral, se niegue a notificar, consideren que la denegatoria constituye una notificación válida y luego prescriba la potestad sancionadora en ese caso, ¿no? Porque la suspensión de la prescripción solamente se da con la notificación debidamente efectuada. Entonces, lo mejor es seguir la normativa y conforme al precedente vinculante de servir, notificar exclusivamente pues al domicilio. A ver, Wilfredo dice, yo no, me estoy saltando la pregunta de Juliana. Una vez recibido el informe final de instrucción por la dirección de sanción, debe devolver al órgano instructor si está mal tipificado, lo puede corregir antes de emitir la responsabilidad. Nunca lo puede corregir, nunca. Al órgano sancionador no le corresponde modificar imputaciones, imputar. ¿Por qué? Porque si es que lo corrige, ya estamos rompiendo la idea de dos autoridades distintas, donde una imputa y la otra determina responsabilidad respecto de esa imputación. No se puede. Lo que puede hacer es recomendar, por ejemplo, o devolver para evaluar que se reconfigure la imputación. O si no, elevar al superior jerárquico del órgano instructor para que declare la nulidad del acto de inicio. Pero si es que todas las puertas se le cierran, lo único que puede hacer es archivar nada más. Porque así como está mal tipificado, no se puede determinar responsabilidad administrativa. Se archiva. Salvo siempre y cuando pues se hayan superado las anteriores opciones, ¿no?
A ver, ahora sí, Wilfredo dice, buenas noches, doctor. El Comité de Procesos Administrativos de la DRE, ok, sanciona con 15 días de suspensión. Al ser apelado, pide que la resolución sea modificada previa inspección ocular. Y han pasado 7 años y la DRE nunca respondió. ¿Qué procede? Pues, si es que el caso es así, tal cual, 7 años es un montón de tiempo. Entonces, 7 años de inacción sin haber modificado el acto administrativo, porque entiendo que cuando dice que la resolución sea modificada, significa que esa resolución de sanción fue declarada nula. Entonces, allí aplica prescripción. Presentar un escrito de excepción de prescripción solicitando que se declare la prescripción de la potestad sancionadora de la entidad a causa del tiempo. Dice, cuando un trabajador, dice Gisela Arellano, cuando un trabajador de una entidad del Estado es suspendido por su empleador y dentro de esa suspensión concluye su vínculo laboral, ok, entendamos no por la suspensión, sino por el término de contrato, ¿sí? Digamos un CAS temporal. Mi CAS temporal va a terminar, digamos, ¿qué estamos ahora? Febrero, ¿no? Digamos, va a terminar en marzo, ¿sí? Y me sancionan con 2 meses de suspensión. Ahora, febrero, marzo, abril, hasta abril estoy sancionado. Y dentro de ese periodo, pues, culmina mi contrato CAS, ¿sí? Ese es el planteamiento. Dentro de esa suspensión concluye su vínculo laboral. El trabajador puede postular a un caso o un contrato 728 de su mismo empleador, pero perteneciente a otra jurisdicción. Sí. ¿Por qué? Si es que estamos hablando de régimen disciplinario y servicio civil, las suspensiones, ojo con esto, las suspensiones solamente se ejecutan respecto del vínculo laboral. Solo respecto al vínculo laboral. Es decir, ni siquiera se ejecutan solamente en la entidad, lo cual muchas veces es correcto, pero no es técnico. Lo técnico es decir, las sanciones de suspensión sin goce de remuneraciones en el régimen disciplinario del servicio civil solamente se aplican para la relación laboral que generó la falta. ¿Y por qué digo esto? Porque en una entidad se pueden suscribir diferentes CAS, no al mismo tiempo, obviamente, ¿no? Pero de forma progresiva, diferentes CAS. 2 años tuve un CAS, luego al otro año tuve otro CAS, gané otro concurso, gané otro CAS, suscribí otro contrato, no adendas, ojo, sino contratos propiamente, con otros puestos, ¿sí? Y en ese caso, Servir ha señalado que las sanciones de suspensión solamente se aplican a esa relación laboral. Entonces, si fui suspendido y mi relación laboral de la cual generó esa suspensión ya culminó, entonces prácticamente esa sanción de suspensión se torna ya en inejecutable, como dice el propio Servir. Javier Maguiña dice, ¿qué se entiende por notificación en el domicilio? Puede ser una persona con diferentes predios, ¿a cuál de ellos se les notificará? Bien, hay un punto. Aquí primero, el administrado tiene que indicar a qué domicilio se tiene que notificar y tiene que indicar un domicilio. ¿Sí? Si se indica varios domicilios, entonces se notifica cualquiera que el administrado haya indicado para efectos de ese procedimiento. En ese caso, el procedimiento sancionador, ¿no? Imaginando que en los descargos señala un domicilio. Generalmente se pueden señalar dos hasta lo mucho, ¿no? Dos, un domicilio de esa persona y otro domicilio de su abogado. Cualquiera de sus domicilios se entiende que está habilitada la autoridad administrativa para notificar. Ahora, si es que no indica ningún domicilio, se realiza la notificación en un domicilio donde haya consignado en otro procedimiento análogo, o sea, similar, otro procedimiento sancionador, de la misma naturaleza. Y si es que no lo hubiera, se notifica el DNI, o sea, en el domicilio que figura en el DNI. Y en el DNI, pues no tiene diferentes domicilios, solamente tiene uno consignado, ¿no? Eso se entiende por notificación al domicilio. No es lo mismo, por ejemplo, domicilio que propiedad, ¿no? Uno puede tener diferentes propiedades, pero no realiza sus actividades cotidianas en un solo domicilio. Y el domicilio, por regla general, es al que el administrado haya consignado en el escrito, y si no, pues nos vamos a lo que indica el DNI. Wilder dice, pero si contesta y responde, se da por enterado, ¿sería causal de nulidad no haberle notificado en su domicilio? No. O sea, si contesta, responde y no se queja, se aplica la figura de el saneamiento de las notificaciones defectuosas. ¿Se entiende por saneado?
y continúa el trámite regular, ¿no? Continúa el trámite regular porque se entiende que se ha cumplido con la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la notificación? Que el investigado tome conocimiento del acto. Esa es la finalidad. ¿Se ha cumplido la finalidad? Sí. Entonces se sanea. Se sanea. Se queja después. Habría que entender cuánto después. Si ya presentó sus descargos y la queja es después, ya no tiene sentido, pues ya se saneó la notificación. Pero si dice, por ejemplo, me han notificado mal, no han recibido la documentación completa, eso sí genera la nulidad de esa notificación y lo que correspondería sería notificarle nuevamente. Después de la resolución de sanción, depende de si ha presentado descargos, por ejemplo, si ha presentado otro tipo de acción, depende. Y eso se valora en cada caso concreto. Lo que estoy viendo es la regla y ya eso tendríamos que valorarlo con los documentos en mano. A ver, eh, ya. Entonces, aquí en el gráfico tenemos que tener en cuenta dos esferas distintas, ¿no? La determinación de responsabilidad y otro, determinación de la sanción aplicable. En el primero vamos a evaluar solamente tipicidad, causalidad, y en el segundo, razonabilidad, los criterios de graduación. A ver, un usuario pregunta, ¿puede un funcionario o servidor público ser sancionado dos veces por la misma falta, es decir, administrativa y penalmente? Está mal estructurado porque no es la misma falta, puede ser la misma conducta, ¿sí? Puede ser la misma conducta, pero no es la misma falta. Las faltas administrativas en lo penal pues, son delitos, ¿no? Y en ese caso sí puede ser sancionado, porque hay independencia de responsabilidades, autonomía de responsabilidades. Listo, a ver. ¿Cuáles son los criterios de graduación? ¿Cuáles son los criterios de graduación? Aquí, en la Ley del Procedimiento Administrativo General, se establecen los criterios que se señalan en la pantalla. Dice la ley, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan. El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, es decir, el beneficio que habría generado para esa persona, para el infractor o para terceros. Dos, la probabilidad de detección de la infracción. Se entiende que si es que es menos probable, es más reprochable, porque lo hizo aprovechándose de eso. Tres, la gravedad del daño al interés público y o bien jurídico protegido. Eso se diferencia del primer criterio porque ya no importa si es que el infractor se ha beneficiado. Puede que no se haya beneficiado, pero igual generó un grave daño al interés público. Cuarto, el perjuicio económico causado, ¿no? Un perjuicio económico hacia la entidad o hacia el Estado en sí mismo. La reincidencia también, ¿no? Por la comisión de la misma infracción, ojo, eh, no cualquier infracción, sino la misma infracción, incluso debe ser dentro del plazo de un año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. Es decir, se tiene que haber sido sancionado previamente, después esperar un año y dentro de ese año no cometer la infracción, porque si se comete la infracción dentro de ese año, se constituye como una reincidencia y es un criterio agravante. La F, que es un números apertus, es una cláusula general que son las circunstancias, es decir, se valora cualquier hecho que haya eh, impulsado la comisión de su infracción. Y luego la existencia o no de intencionalidad, ¿no? Entonces, en algunos ejemplos, en algunas infracciones, pues la intencionalidad será el elemento que dirima la responsabilidad disciplinaria y en otros será un elemento de los criterios de razonabilidad. ¿Cómo se evalúan estos? Lo vamos a ver, no se preocupen a continuación. ¿Por qué? Porque esto dice la ley 27444, la ley PAC, pero la ley del servicio civil, por ejemplo, establece otros criterios, ¿no? Algunos se repiten, ¿no? Si los podemos ver, por ejemplo, grave afectación a los intereses generales, está repetido. Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento es diferente, ¿no? El primero decía la probabilidad de detección de la infracción, en cambio acá es ocultar la comisión, es decir, una acción. En el LPAC no nos establece una acción, nos dice la probabilidad de detección. Eso puede ser independientemente de si el investigado ha realizado una acción para ocultar la falta. Pero aquí no, aquí sí nos exige
la acreditación de una acción que el investigado haya realizado una acción concreta para ocultar la comisión, la falta o impedir su descubrimiento. Luego, el grado de jerarquía o especialidad también será un criterio a valorar. Luego, la D también está repetido, las circunstancias en que se comete la infracción. La concurrencia de varias faltas es un elemento novedoso para los criterios de graduación. La participación también. La reincidencia en la comisión de la falta, que es igual que la anterior. La continuidad en la comisión de la falta, el beneficio ilícitamente obtenido. ¿Cómo, cómo se analizan ellos? Vamos a ver. Me parece, si es que hay críticas, nos las hacen saber en el chat, porque me parece que todos estos criterios unificados se pueden resumir en estos cinco. En estos cinco. Es decir, ¿qué uno tiene que valorar o qué es lo que tiene que valorar la autoridad administrativa para determinar cuál es la sanción proporcional? El nivel de afectación causado. Dos, ¿qué es lo que se representaba ese infractor? ¿Qué pensaba ese infractor al momento de la comisión de la infracción? Eso, inmiscuirse en sus pensamientos de forma razonable, claro está, para determinar qué es lo que pensaba, cómo se representaba el infractor al momento de cometer la infracción. Dos. Tres, ¿de quién estamos hablando? ¿Qué tipo de infractor es? Independientemente de la comisión de esta infracción, ¿quién es? ¿Sí? Cuatro, ¿qué ha hecho antes y después? O durante también de la infracción. Porque ese contexto de las acciones realizadas por el investigado, por el infractor, también es muy importante. ¿Qué ha hecho? No es lo mismo que se haya cometido una infracción y haya tratado de remediar los daños, o haya cometido una infracción y haya tratado de ocultar la infracción para que nadie se dé cuenta. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, eso se valora como las acciones realizadas. Y si es que quepan dudas porque la realidad siempre va a superar la norma, otras circunstancias externas que vinculen a la afectación, a la representación, a la condición, a las acciones realizadas, cualquier otra circunstancia. Pero siempre y cuando tengamos en cuenta que esos factores son externos a los elementos de juicio que hemos utilizado para determinar responsabilidad. O sea, si es que el debate ya culminó respecto a la determinación de responsabilidad, o como abogados, nosotros o como administrados, ya hemos culminado el debate de la determinación de la infracción, ¿sí? Y se ha considerado que el administrado sí es responsable, entonces quedemos ahí, cerremos eso, ese análisis, ese debate y abramos uno nuevo para advertir la proporcionalidad de la sanción. Y en ese debate ya no se pueden utilizar los argumentos o las cartas que han sido utilizadas para el anterior debate, para el anterior escenario. Aquí vemos otras cosas, vemos circunstancias externos, hechos nuevos, que no hayan sido considerados para determinar responsabilidad. Y si no hay hechos nuevos, entonces no aplica ningún criterio agravante, pues esa es la consecuencia, la simple consecuencia. Porque muchas entidades, por tratar de forzar la sanción, pues inventan criterios o repiten lo que ya han dicho anteriormente la determinación de responsabilidad. Y si es que eliminamos todo eso porque corresponde eliminarlos, porque no es válido repetir, si es que eliminamos todo eso y no tenemos nada novedoso, pues por lógica no tenemos o la autoridad administrativa no tiene razón para imponer una sanción gravosa. Entonces, necesariamente tiene que imponer una sanción leve, porque no tiene ningún criterio agravante. La sanción, la gravedad de la sanción va subiendo conforme a la intensidad de los criterios. Ni siquiera tampoco por la cantidad, ¿no? Porque puede ser solamente un criterio que ya eleve la sanción. Eso se justifica caso por caso, ¿sí? Igual vamos a valorar algunas cosas conforme a las reglas que les voy a dar, ¿sí? Hoy hay comentarios. Vamos a ver. El profesor sobre la sanción administrativa y la penal puede explicar con un ejemplo. Ya, claro, claro, claro. Imaginemos un servidor público, ¿sí? Que recibe dinero de un ciudadano, o sea, coimas, ¿no? Corrupción. Se, se comunica con él o con un familiar por teléfono para que le entregue el dinero en una plaza pública, ¿no? O en un mall allí, para que no sea rochoso ni nada, pues, ¿no? Para que no sea la entidad, para que no lo graben ni nada. Entonces, esa persona, antes de
concurrir con el funcionario, va a la comisaría, ¿sí? Va a la comisaría. Y en la comisaría les cuenta la historia, les muestra los chats, los WhatsApps que tiene, dónde se van a encontrar y todo. Entonces los policías, ¿qué hacen? Con fiscal y todo, le entregan pues billetes, los enumeran, generan el acta, los billetes previamente les pasan por allá me olvidé el nombre, pero ese químico que al tocar con las manos, tus manos se pintan. Y bueno, con esos billetes va, acude a la reunión con el funcionario, le entrega los billetes. Cuando el funcionario toma los billetes, los guarda en su bolsillo, viene la policía. Viene la policía, lo detiene, le pasan el químico nuevamente a sus manos, se pintan, obtienen los billetes, corresponden justamente y precisamente a los mismos, a la misma numeración, a la misma serie que había sido consignada en acta, lo detienen en flagrancia y luego comunican eso a la entidad pública. La entidad pública, ¿qué hace? No va a esperar pues hasta que termine el proceso y todo eso, inmediatamente el inicio del procedimiento disciplinario, no por un delito, sino por una falta disciplinaria, ¿no? Usar las funciones con fines de lucro es la falta, que amerita, bueno, proporcionalmente podría meditar destitución, sí, fácilmente, ¿no? Y en ese caso, entonces, se le sanciona con destitución, con inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 5 años, independientemente de la sanción que pueda corresponder en la vía del proceso penal. Entonces allí confluyen pues ambos, ambos. ¿Cómo y cuándo se da el interés público? Eso lo vamos a ver dentro de poco. Esto ya lo hemos visto. Ah, bien. Cuando ya salió la resolución del órgano sancionador y no se puede apelar por estar hospitalizado, ¿se puede hacer algo? A mí me parece que se pueda presentar un amparo vinculado con ello, ¿sí? Argumentando la imposibilidad. Argumentando la imposibilidad. Luminol, sí, gracias, 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 gracias. Bien, a ver. Ahora vamos a la afectación, porque estaban preguntando, ¿no? ¿Cómo se advierte la afectación? Cuando hablamos de afectación, tenemos dos tipos de afectación: afectación concreta y afectación abstracta. La afectación concreta implica un daño materialmente hablando, un daño real, un daño cuantificable, un daño percibible, un daño acreditable que haya sucedido. Es decir, que haya afectado algún interés general o algún bien jurídico protegido. Esto de intereses generales o bienes jurídicos protegidos pueden tener diferentes tipos de denominaciones, ¿sí? Incluso, incluso cuando se estudia, por ejemplo, teoría del derecho administrativo, hablamos del interés general, no hablamos de intereses generales, hablamos del interés general. Y el interés general se manifiesta a través de bienes jurídicos protegidos, que todos ellos componen el interés general. Es una forma de ver. No obstante, aquí en los criterios lo han establecido como categorías distintas, ¿sí? Como categorías distintas y bajo la existencia de intereses generales. Entonces, en la jurisprudencia del Tribunal de Servicio Civil, que sacó un precedente vinculante, la resolución de sala plena 001-2021, ha indicado expresamente que corresponde a la entidad indicar de forma expresa cuál interés general o cuál bien jurídico se habría afectado de forma concreta. O sea, no basta decir se afectó los intereses generales y los bienes jurídicos protegidos de la entidad. Eso no es nada, eso no es motivación. ¿Qué interés general? ¿Qué bien jurídico protegido? Y aquí la pregunta sería, pues, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Qué son intereses generales y qué son bienes jurídicos protegidos? ¿Sí? La diferencia teórica está. El problema es que a veces en la práctica esto se mezcla un poco, ¿sí? Pero la diferencia teórica incide en que los intereses generales atañen a todos los miembros de la sociedad, a todos los miembros de la sociedad. Y los bienes jurídicos protegidos atañen a los intereses de la administración pública, ¿sí? El problema se da que los intereses de la administración pública atañen a toda la sociedad, porque se manejan cosas públicas, ¿sí?
pero en algunos casos lo podemos desprender bajo ciertos criterios. Por ejemplo, ¿no? Bienes jurídicos protegidos, los caudales de la entidad. Es decir, hablando de un perjuicio económico, ¿no? Perjuicio económico, el dinero de la entidad. O los bienes de la entidad, los bienes muebles de la entidad. Por ejemplo, si ha habido una afectación a los bienes de la entidad, ese es un bien jurídico protegido. O el clima laboral, un bien jurídico protegido. O la imagen institucional, un bien jurídico protegido. Entonces, ¿qué es el interés general? Por ejemplo, la salud, la educación, el medio ambiente, la libertad sexual. Esos son intereses generales que atañen a todos los miembros de la sociedad. ¿Sí? Ojo acá, si nos dice la afectación concreta, no basta entonces afirmar que se afectó, se tiene que probar. Por ejemplo, ¿no? No basta decir que el servidor habló mal de la entidad y por lo tanto afectó la imagen institucional. ¿Sí? ¿Realmente le afectó? Eh, ¿En qué medio realizó esos calificativos? ¿De una forma masiva o no? Eso se tiene que acreditar. Porque si no fue de una forma masiva, entonces realmente afectó la imagen institucional, parece que no. Todo quedó entre los propios servidores de repente. O si es que dicen que hubo una afectación a las arcas del Estado, ¿cuánto pues fue? ¿Cuánto fue la afectación? Si hablamos de afectación económica, se tiene que indicar específicamente el monto dinerario afectado, porque son afectaciones concretas. Y si son concretas, entonces tampoco vale decir, se puso en riesgo la entidad, o se puso en riesgo algún bien jurídico protegido, algún interés general específico. No, los riesgos no son afectaciones concretas, son hipótesis. No pudo haber pasado, sí, pudo haber pasado, pero no pasó. Entonces no se afectó concretamente. Entonces, este criterio de afectación concreta, llamado afectación o grave afectación al interés general o los bienes jurídicamente protegidos, solamente aplica respecto de afectaciones concretas, materiales y reales. ¿Sí? Al respecto de intereses generales, bienes jurídicos protegidos, de afectaciones graves, afectaciones reales y concretas. Cosa distinta, ahora vamos a pasar al siguiente, afectación abstracta. Afectación abstracta. En afectación abstracta ya no importan afectaciones concretas, sino la naturaleza misma del hecho infractor. Porque se entiende que hay o existen infracciones que por su propia naturaleza son más graves que otras, independientemente si están en el mismo listado. ¿Por qué? Porque involucran bienes jurídicos o intereses generales trascendentales. Por ejemplo, por ejemplo, el hostigamiento sexual. Por ejemplo, los actos de corrupción, ¿no? No podrían decirse, por ejemplo, ¿no? Que un acto de corrupción por 10 soles, ¿no? Una coima por 10 soles, no afectó mucho porque es poco dinero y nadie se enteró, entonces no trascendió a la prensa, entonces no ha habido una afectación concreta. Puede que no ha habido una falla, no ha habido una afectación concreta, pero esa infracción en abstracto involucra bienes jurídicos trascendentales, que es la integridad pública. Entonces, no se aplica el criterio agravante de afectación concreta, pero sí se aplica el criterio agravante de afectación abstracta. O en un hostigamiento sexual, por ejemplo. Pues él ni siquiera la servidora ha presentado afectaciones, se le ha hecho, o la agraviada, ¿no? Se le ha hecho un examen psicológico y no ha habido daños. Puede ser, pero en abstracto, un hostigamiento sexual es muy grave. Entonces se aplica la afectación en abstracto para ese tipo de faltas especiales. A ver, Juan dice, el servidor presenta más de 6 certificados de incapacidad temporal para el trabajo. Es el único médico especialista. ¿Aquí hay afectación o no? Toda vez que hay pacientes no atendidos, algunos dejaron de ser medicados y su salud se agrava.
Pero si presenta certificados de incapacidad del trabajo, están diciendo que el propio servidor presenta certificados de incapacidad del trabajo, ¿qué estamos diciendo? Que esos certificados son falsos, porque solo así podría haber responsabilidad. No, no valoramos, por ejemplo, afectación si es que no constituye responsabilidad. Si presenta certificados y corresponde otorgar el derecho de descanso por esos certificados, entonces no hay falta. Solo valoramos los criterios de graduación, es decir, la afectación como criterios agravantes cuando se ha determinado responsabilidad, ¿no? E imaginando, por ejemplo, que sí sean falsos, que sean indebidos, que esos certificados de capacidad del trabajo se puede generar afectación concreta. Pero habríamos que indicar, por ejemplo, cuáles pacientes, dónde están los pacientes, cuáles son, cuántos son y en qué medio de prueba están acreditados ellos, ¿no? En qué medios de prueba están acreditados ellos, para determinar una afectación concreta. Siguiente, siguiente grupo de representación. Ojo aquí, todos estos criterios se aplican siempre y cuando medie un actuar intencional. Si es por negligencia, no aplica. Siempre por intencionalidad. ¿Por qué? Porque cuando valoramos o cuando la entidad valora jerarquía o especialidad, está valorando el hecho de que el servidor se haya aprovechado de esa jerarquía o de esa especialidad para la comisión de la infracción. Lo otro sería, lo cual está mal, ¿no? Lo otro sería que por solamente el hecho de ser jefe, por ejemplo, o solamente el hecho de contar con una especialidad, ya genere mayor responsabilidad. No es así, porque eso sería lo mismo a determinar responsabilidad objetiva, pues. Por el solo hecho de su cargo ya es más responsable que otros. No, se tiene que valorar y se tiene que argumentar de qué manera su jerarquía le genera mayor reproche, ¿no? Y eso lo ha dicho muchas veces el Tribunal de Servicio Civil. No basta decir, por ejemplo, en materia de contrataciones públicas, el investigado o el sancionado es el jefe de abastecimiento y por lo tanto ostenta grado de especialidad y jerarquía y en ese sentido, este criterio aplica como agravante. No, se tiene que indicar y justificar por qué la jerarquía, en este caso concreto, se aplica como agravante. Y lo más común es que en aquellos casos donde el servidor se haya aprovechado de su jerarquía o de especialidad. Por ejemplo, el jefe de tecnologías de informática que manipula el sistema de asistencias para que lo reporten siempre en el supuesto de que haya cumplido su jornada laboral cuando realmente no es así en algunas ocasiones. Es decir, nunca llega tarde, formalmente hablando, cuando realmente sí. ¿Por qué? Porque se aprovechó de su especialidad. O sea, hubo una intención, una malévola intención. O el funcionario que aprovechándose de su jerarquía, eh, obliga a practicantes a entrar a su consultorio, a su despacho, para cometer conductas de hostigamiento sexual o de acoso. Se aprovecha de su jerarquía para ello. Eso es un factor agravante, ¿no? Si el servidor se aprovecha de su jerarquía o de su especialidad. Jacqueline dice, muchas veces señalan que el jefe debe supervisar o monitorear. Sí, y muchas veces también el Tribunal del Servicio Civil declara nulo por eso. No revisemos, sobre todo las resoluciones de sala 1 y sala 2 del 2022, casi todas son nulas por eso mismo, porque las entidades solamente indicaron el jefe debe supervisar o monitorear y ya, y punto, y por eso se aplica este criterio de jerarquía. O sea, no estamos diciendo que, no estamos evaluando análisis de determinación de responsabilidad, ojo, sino de determinación de la sanción. Y este criterio no aplica solamente por el hecho de ser jefe. Bien. Siguiente, participación conjunta. De la misma manera, no basta el solo hecho de que haya habido varios servidores que estén involucrados, sino que ese criterio se aplica solamente cuando haya habido una participación, es decir, una intención en actuar de forma conjunta. Si el servidor se haya valido de otros servidores, porque puede ser que se haya generado una negligencia en cadena, que un servidor, por ejemplo, no advirtió
una norma y emitió su informe de esa manera. Conforme a ese informe, otra autoridad emitió una resolución. Esa resolución fue derivada para el cumplimiento y para la ejecución, y otra autoridad que tampoco revisó eso o no advirtió, la ejecutó. ¿Hay participación conjunta? No, cada quien actuó por su propio lado, ¿no? Dentro de un mismo trámite, sí, pero no hay participación conjunta. Participación conjunta siempre media intencionalidad, siempre. Si no hay eso, no aplique este criterio. La intencionalidad es otro factor, pero siempre y cuando la intencionalidad no haya sido utilizada para determinar responsabilidad. Ojo, ¿no? Porque hay algunas faltas donde puede ser cometida la infracción con intencionalidad o como que no. Por ejemplo, por ejemplo, la doble percepción de ingresos. Yo creo que hay muchos servidores, generalmente servidores que no tienen mucha labores de instrucción, mucha instrucción académica, o que no manejan leyes, y se entiende, no tienen por qué manejarlo, que desconocen, por ejemplo, que no se puede percibir doble ingresos del Estado. Es decir, más allá de la remuneración, no pueden percibir otro ingreso. Muchos servidores no conocen eso. Y lo hacen, ¿no? Porque, por ejemplo, vienen elecciones o viene algún censo y participan para que sean considerados como personal de apoyo, ¿no? Y dicen, bueno, son labores sábado y domingo nada más, o justo en feriados, me toca empalmar, necesito un poco de dinero, y realizan esos servicios. Y por ello, pues se les paga. ¿Quién les paga? El Estado. Y eso está prohibido, es una falta, incluso no doble percepción de ingresos. Y según la interpretación que hacen de la ley del marco de empleo público, con ingresos se refiere a cualquier tipo de ingreso, emolumento, percepción, lo que sea, siempre y cuando lo único que importa es que provenga del Estado ambas, ¿no? Una es la remuneración y la otra por cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, aquí hay algunos que se advierte que lo hicieron intencionalmente. Por ejemplo, un jefe de logística que sabe de estas normas y que tiene diferentes tipos de órdenes de servicio con diferentes tipos de entidades y a la vez es un funcionario público. Ahí hay intención, pero en todos los casos no hay intención. Entonces, en esas situaciones donde la falta puede ser cometida con intención o sin intención, la intencionalidad es un factor agravante, solamente en esos casos. ¿Sí? A ver, dice, después del informe final, ¿qué paso sigue? ¿En qué momento solicita el informe oral? Precisamente cuando le notifican el informe al final de instrucción, después tiene 3 días para solicitar informe oral. Si no te programan el informe oral pese a que lo has pedido por escrito, ¿qué se puede hacer? Nada. Esperar nada más la resolución y en todo caso impugnar. El problema es que en el régimen disciplinario del servicio civil, ese sistema respecto de los informes orales está roto, tiene vacíos, está mal, porque en el servicio civil, en el régimen disciplinario del servicio civil, se cree falsamente que no pasa nada si no se desarrolla el informe oral. ¿Sí? Se cree falsamente. Y para romper ese sistema, pues hay que ir al Poder Judicial, y a veces no vale la pena. O sea, es que si nos manejamos en ese sistema, lo más adecuado es no confiarse e igual presentar alegaciones por escrito. ¿Sí? Eh, si el servidor es docente, claro, la docencia es una excepción, no puede prestar servicios de docente y también otro tipo de ingreso, no hay problema. Y también la pensión. Miren, esto de la doble percepción es un asunto interesantísimo, ¿ya? Que la verdad es que yo no entiendo las razones de eso, ¿ya? Pero ha ido cambiando. En la Constitución dice que ningún funcionario puede ejercer función pública, que es cosa distinta. Una cosa es ingresos y otra cosa es ejercer función pública. ¿Ya? En la Constitución dice ejercer función pública salvo la labor docente. Entonces, a nivel constitucional, ya la labor docente está excluida. Y las demás leyes que se han generado no han hecho nada más que replicar eso. Es que no hay ningún problema con la labor docente. Ahora, la pensión sí estaba prohibida. En la ley está prohibida. No obstante, se han ido al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ha dado un escarmiento clarísimo al respecto. El Tribunal Constitucional dice, oigan, pero en la Constitución lo que está prohibido es el doble ejercicio de la función pública. ¿De dónde han sacado eso que está prohibido, los dobles ingresos? Es distinto.
O sea, doble ejercicio de la función pública. ¿Por qué están prohibiendo la pensión y la remuneración? ¿Acaso pensión es un ejercicio de la función pública o ejercer cargo público? No es. Entonces, eso es inconstitucional. Lo único que está prohibido constitucionalmente es el doble cargo público. Doble cargo público. ¿Sí? Los docentes sí pueden percibir sueldos. ¿Por qué? Porque la Constitución lo dice. Porque la Constitución lo dice. Si no se nos da el uso de la palabra, ¿no estarían recortando el derecho a la defensa? Yo creo que sí, pero Servir dice que no. Servir, ¿por qué dice que no? Dice porque el procedimiento disciplinario es eminentemente escrito, dicen. ¿No? Pero yo creo que no es eminentemente escrito porque en la norma expresamente se señala que debe de haber una oportunidad para el informe oral. ¿Sí? Ardelia dice, si es contratado por orden de servicio o puede trabajar en dos entidades. Ojo, hay que ver qué significa trabajar, ¿no? Porque trabajar es un régimen laboral. Tra- si es que está contratado por orden de servicio, no está trabajando, técnicamente hablando, está prestando servicios, ¿no? Y este régimen que estamos viendo es para los servidores públicos. Los que prestan servicios por órdenes de servicios hacia las entidades públicas no son servidores públicos, entonces no cometen ninguna infracción de este tipo. Pueden tener 2 órdenes, 3 órdenes, 5 órdenes, las que quieran, las que puedan, materialmente hablando, las que su cuerpo les dé, las que sus energías les den, siempre y cuando cumplan con las órdenes. No hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema. El problema es cuando, además de la remuneración, perciben otro ingreso. Allí. ¿En qué momento se pueden prestar alegatos? En cualquier momento, dice la LEPAC, ¿no? La Ley de Procedimiento Administrativo General dice, en cualquier momento se pueden presentar alegaciones por escrito, las que serán evaluadas por la autoridad al momento de resolver. En cualquier momento. Bien. Esa es de la intencionalidad. Continuidad. Continuidad. Dice, si el servidor planificó un actuar continuado tendiente a quebrantar la función pública. ¿Sí? Si el servidor planificó un actuar continuado tendiente a quebrantar la función pública. ¿Qué significa un actuar continuado? Varias acciones. Varias acciones. Que cada una de estas infracciones se constituye como una infracción por sí misma, pero que al analizarlo desde esa perspectiva general, se advierte que estas acciones forman parte de un proceso unitario. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en un centro turístico, en una región, en un centro turístico, había un boletero del gobierno regional, un boletero, que entregaba boletos a las personas que ingresaban al centro turístico, ¿no? Y su labor era entregar boletos, recibir el dinero y luego entregar el dinero al gobierno regional. Esa era su función. Y se descubrió que no estaba entregando todos los boletos, que falsificaba los boletos. Y esto lo había hecho desde hace 3 años, por ejemplo. Mes a mes hacía lo mismo, mes a mes hacía lo mismo. Ese es un actuar continuado. Bastaba un solo día, una sola conducta para que considere como infracción, pero no hay que perder de vista la perspectiva general a lo largo del tiempo. O el contador público que mes a mes pasa ese dinero y lo transfiere a otras cuentas particulares. Y eso lo ha venido haciendo hace tiempo, todos los meses, poquito a poquito, para que no salte a la vista. Eso es un actuar continuado. Eso es un actuar continuado. Comete cada uno, bastaba la primera conducta para que sea infracción, ¿sí? Pero aquí la continuidad se constituye como un factor agravante. Siguiente, beneficio ilícito. Si el servidor quiso y obtuvo un beneficio ilícito, ¿no? Si actuó para la obtención de un beneficio ilícito, para beneficiarse a él o para beneficiar a un particular. Si se fijan, todos estos criterios se aplican siempre y cuando se advierta la intención. Por eso la representación del investigado es importante. Entrar en su mente a través de medios probatorios razonables. A ver, vamos a ver preguntas. Dice, ¿un abogado con caso indeterminado puede litigar? No importa si es indeterminado o determinado. Lo importante aquí es indicar
cuál es la excepción o las prohibiciones a ese abogado. Va a depender de cada entidad. Por ejemplo, en el Poder Judicial sí existen limitaciones, pero fuera de ello, como regla general, no existen limitaciones para litigar, salvo que sea contra los propios casos que está evaluando, pues, ¿no? En su puesto caso, ¿sí? Y como recomendación, no contra la misma entidad. Pese a que bajo una perspectiva de tipicidad y normativa estricta, eso no hay ninguna prohibición, pero muchas entidades igual van a generar problemas, ¿no? Por transgresión al código de ética y pues eso es muy problemático igual, es que no lo recomiendo, no lo recomiendo. Pero fuera de ello, no hay ninguna prohibición expresa bajo regla general, salvo que la entidad lo haya determinado, por ejemplo, el Poder Judicial o el Ministerio Público. Pero en la administración pública general no existe, y también Servir lo ha dicho. Eh, si en el descargo se ha presentado pruebas fehacientes que la persona no cometió ninguna falta, pese a ello recomienda suspensión, ¿qué sería? Pues presentar alegaciones por escrito, o informar oralmente si es que sí lo han correspondido, y si no, impugnar si es que lo sancionan, ¿no? Son las herramientas para defenderse. Acá Uber pregunta algo interesante. ¿Un profesional con destitución puede trabajar con orden de servicio? Aquí hay que nuevamente hacer las precisiones. Nadie trabaja con orden de servicio. ¿Sí? El orden de servicio es un vínculo civil. Sí, presta servicios de carácter civil por orden de servicio. No es un trabajo. Sí, no es un trabajo. Ahora, puede prestar servicios al Estado bajo órdenes de servicio, pese a estar destituido. Habría que preguntar primero si es que esa destitución ha quedado firme y por tanto está inscrita en el Registro Nacional de Sanciones Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, ¿no? El RNSC. ¿Por qué? Porque sabemos que la destitución que ha quedado firme o consentida acarrea la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 5 años. Pero ojo, he dicho acarrea la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 5 años. No he dicho acarrea la inhabilitación para contratar con el Estado. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo estar inhabilitado para ejercer función pública que estar inhabilitado para contratar con el Estado. Ejercer función pública implica ocupar algún puesto público, algún cargo público, ser trabajador, ser funcionario, ser servidor público. Pero las órdenes de servicio no es eso. Puedo suscribir una orden de servicio para venderle bienes al Estado, para prestarle servicios externos al Estado. Normal, normal. Es algo que mezclaba un poco la anterior ley de contrataciones, la ley 3225, pero la actual ley de contrataciones públicas expresamente dice que solamente están impedidos de contratar con el Estado aquellos que estén inscritos en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, siempre y cuando la falta cometida que haya meritado esa destitución haya sido vinculada a contrataciones públicas. O sea, no cualquier falta, solamente esa falta, solamente esa falta, solamente esa falta. Otras faltas, digamos, ausencias injustificadas o incumplimientos a la jornada laboral o otras faltas que no tengan nada que ver con contrataciones públicas, no generan impedimento para suscribir órdenes de servicio. Ahora, el problema está en que muchos anexos que tienen que presentar las personas para generar o para suscribir órdenes de servicio, para que se generen esas órdenes, están con la normativa anterior o con el espíritu de la normativa anterior. Y dicen, ¿no? De forma general, no están inscritos en el RNSC, ¿no? Y acepto. Y ahí habría que cambiarlo. Ahí habría que cambiar para no incurrir en falsedad tampoco. Pero si es que las declaraciones juradas, por ejemplo, indican no estar inhabilitado para contratar con el Estado, pues bien, no se está inhabilitado para contratar con el Estado. Eso habría que ver en cada caso concreto. Pero bajo la pregunta general, la destitución que haya acarreado ya la inhabilitación, solamente acarrea la inhabilitación para ejercer la función pública, no necesariamente para contratar con el Estado, solamente para contratar con el Estado respecto a las faltas que se hayan generado vinculados a la materia de contratación pública. Por ejemplo, una negligencia en el desempeño de las funciones en una contratación pública, ¿no? O un acto de corrupción en la materia de una contratación pública. Si no, no. No existe norma legal que impida ello.
Se puede denunciar a la Secretaría Técnica por haber realizado una denuncia difamatoria. Secretaría Técnica no realiza denuncias, realiza informes de precalificación. Quizás se está hablando de ello, ¿no? Pero si es que hay un informe de precalificación totalmente indebido, manifiestamente ilegal, pues sí, siempre se puede denunciar. ¿Sí? Y el análisis pues va a depender de cada caso concreto. Un servidor inasiste 2 a 3 días cada mes. Ok, ¿se puede considerar como falta continuada? Muy buena pregunta. Y para ello, conforme a lo que estábamos viendo, se tendría que analizar la intención. ¿Por qué? Porque la falta continuada, conforme a lo que estábamos viendo, tiene un elemento que es el dolo preconcebido. El dolo preconcebido, es decir, la intencionalidad en la conducta. Y ahí habría que ver, ¿no? Si el servidor justo inasiste de forma intencional. Por ejemplo, puede ser de que ese servidor tenga jornadas laborales atípicas, ¿no? Y justo cuando le programan turnos nocturnos, no asiste. Podríamos decir, bajo lógica, salvo que existan otros argumentos que el servidor tendría que plantearlos y acreditarlos, pero bajo esos elementos podríamos afirmar que lo hace con intención, lo hace con intención. O decir, por ejemplo, ¿no? El servidor, sabemos que el servidor no vive en ese departamento, vive a las afueras de la ciudad, ¿no? Y su familia está allá. Y, oh casualidad, todos los viernes no viene. ¿Para qué? Para irse con su familia. ¿Podríamos decir que lo hace con intención? Sí. Podríamos argumentar que lo hace con intención. Salvo que existan otros argumentos que el servidor pueda presentar. Pero si es que no tenemos esos argumentos, entonces no podríamos indicar que hay intención. Y sin intención no hay falta continuada. No obstante ello, si bien es cierto, no se puede procesar como ausencias injustificadas, ¿no? Porque no supera los 3 días, sí se puede procesar como incumplimiento de la jornada laboral, ¿no? Según la resolución de Sala Plena 002-2022. Un usuario preguntó, ¿una persona con suspensión de 10 días puede ser perjudicial para su carrera profesional? Materialmente sí, pero legalmente no tendría por qué. Porque en la misma precedente vinculante que estamos evaluando aquí, que es la resolución de Sala Plena 001-2021 del Tribunal de Servicio Civil, se ha señalado que se debe respetar mucho la rehabilitación. La rehabilitación es una figura que otorga los mismos derechos a un sancionado que a un no sancionado. Una tratativa igual. Esa es la rehabilitación. ¿No? Igual lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Eso genera la rehabilitación. Entonces, esa sanción de suspensión no le tendría que perseguir al servidor durante toda su carrera profesional. No le tendría por qué perseguir. Tiene que estar rehabilitado y tratado como otros servidores igual. Y eso también lo ha señalado el Tribunal de Servicio Civil. E incluso ha dicho que, como en las reglas de este régimen sancionador no se ha establecido cuándo se va a rehabilitar, entonces existe una coincidencia entre el término de la sanción con la rehabilitación. Es decir, si es que a un servidor se lo sanciona con suspensión de 10 días, al término de los 10 días está rehabilitado. Y no puede ser configurado por esta rehabilitación como un factor negativo que vaya en contra del servidor. Eso es lo legal. Pero bueno, en la práctica, muchas entidades sí consideran esto como antecedentes. En la práctica, muchas entidades consideran esto para efectos de valorar ascensos, por ejemplo. Y eso, pues, la práctica no se puede evitar, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero legalmente es inviable. A ver, si en un concurso caso proceso 728 pregunta en la declaración jurada si el postulante se encuentra inscrito en el registro de sanciones disciplinarias, ok. Si a la fecha el servidor suspendido con paga en servir pendiente de resolver la apelación no figura aún escrito, ajá. El responder como no figura en el registro de sanciones estaría implicando falsedad. Eh, pero está mal lo que se ha planteado, porque si es que es una sanción de suspensión, sí tendría que estar inscrito, porque la apelación no suspende la inscripción en las suspensiones. La apelación sí suspende la inscripción en las destituciones, pero en las suspensiones no. Si no la han inscrito es por negligencia de la entidad.
Pero bueno, en todos casos, si es que no está inscrito, no es falso decir que no figura en el registro nacional. Pero está mal ahí. Uber dice, ¿por qué es impedimento en todo empleo un anexo para declarar si estoy inscrito en el RNCC? No, pues, no entiendo la pregunta, disculpa, Uber. Ah, Ilmer dice, si el servidor llega tarde todos los días 5 minutos después del horario normal, pero el RIS contempla 10 minutos de tolerancia, 10 minutos de tolerancia sin, sin excepción, sin un tope, porque a veces dice 10 minutos de tolerancia con un máximo de 2 horas al mes, por ejemplo. Pero bueno, si imaginando que no establece ese tope. Sin embargo, el empleador podría abrir un proceso disciplinario, no, porque la norma establece esa tolerancia. Pues, ¿cómo se interpreta esa tolerancia? Que el servidor puede llegar tarde, no pasa nada durante 10 minutos. ¿Sí? Siempre y cuando esté dentro de esa tolerancia. Todas las sanciones se encuentran inscritas en sanciones disciplinarias en el registro, supongo, ¿no? Y no, solamente las suspensiones y las destituciones. No las amonestaciones escritas. Las amonestaciones escritas se pueden registrar en el legajo personal, nada más. Gisela dice, pero la entidad del Estado indica que no lo escribirán aún hasta que sea cosa decidida. Y está mal, está mal. O sea, esto es por no conocer las normas. ¿No? Porque incluso la suspensión ya tendría que estar inscrita. Si es que la inscriben en la apelación, se puede presentar un escrito solicitando que se elimine, porque ya la suspensión se ejecutó. La sanción de suspensión se ejecuta al día siguiente de notificada, apele o no apele. Así son las suspensiones. Entonces, una vez que cumplida la sanción de suspensión, se puede presentar un inscrito para indicar que no la pueden inscribir ya. Bien. Siguiente. Uber, tendríamos que ver tu caso particular conforme a la documentación, disculpa. ¿No? Igual mis números de WhatsApp están ahí, podemos coordinar una reunión particular. Porque ya casos particulares ya meritan mayor despliegue. A ver. Luego, acciones realizadas. Aquí valoramos qué es lo que hizo el investigado antes, durante o después. ¿No? Por ejemplo, si concurrieron diferentes faltas. ¿No? Digamos, en un arrebato llegó ebrio, golpeó a un ciudadano y golpeó también la mesa, diferentes faltas en un determinado contexto, diferentes conductas, diferentes faltas, concurrencia de faltas, se instaura un solo procedimiento disciplinario, pero esa concurrencia de faltas se valora como un agravante. Acciones impeditivas también, ¿no? Si, por ejemplo, el servidor se equivocó, ¿sí? Se equivocó en un documento y en lugar de reportarlo, trató de eliminar ese documento, que realizó acciones para pretender ocultar la falta, también es un agravante. Otro, otros factores que no son agravantes, sino son atenuantes, siempre y cuando sean reproches medios, ¿no? Es la subsanación. O si el servidor reparó el daño causado, se entiende que hay una subsanación, digamos, se le fue el plazo y operó el silencio administrativo positivo respecto de un trámite cuando no debió de concederse el derecho, pero luego el servidor impulsó la nulidad de oficio y lo consiguió en un tiempo rápido, conversó con las autoridades y todo, y reparó el daño causado, entonces se entiende que hay una subsanación que tiene que ser valorada también, ¿no? No es lo mismo un servidor que no le importe a un servidor que sea presto para ello. Y otro también el reconocimiento, ¿no? Si es que el servidor reconoció de forma expresa su responsabilidad, también se considera esto como un factor atenuante. Pero estos factores atenuantes no aplican siempre, o no aplican siempre. Solamente aplican para las faltas que no son muy graves. Por ejemplo, actos de corrupción, no va a decir, no, pero ya le devolví la plata que le cobré, no vale eso, no vale la subsanación, no vale el reconocimiento. Ahora, condición. La reincidencia ya le hemos hablado. La reincidencia yo lo tomo así, es inaplicable, pese a que muchas entidades lo aplican. Según la resolución de sala plena 001-2021 de Servir, no tendría por qué aplicar la reincidencia ni los antecedentes como un factor negativo, porque opera la figura de la rehabilitación. ¿Cómo va a haber reincidencia si es que a la vez está rehabilitado ya? No puede haber. Y tampoco si registras sanciones impuestas previamente, pero que ya hayan sido objeto de rehabilitación, es prácticamente inaplicable estos criterios. Pero muchas autoridades lo siguen aplicando. Y ahí habría pues que
que impugnar y tomar cartas en el asunto. Lo que sí puede ser como atenuante, puede servir como atenuante, es los antecedentes positivos, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, si no registra sanciones impuestas, le bajo limpio se le dice, o incluso no registra méritos, méritos por buen desempeño, méritos por buen servidor, y luego ocurre una negligencia. ¿Esos méritos dónde quedan? Se tienen que valorar para que el régimen disciplinario sea un análisis de forma conjunta, ¿no? Y eso también lo dice Servir. Y finalmente, circunstancias externas, ¿no? Ya que en general todos aquellos hechos externos que pueden haber influido en la comisión de la falta. Es decir, por ejemplo, estábamos hablando de faltas de llegar tarde, ¿no? ¿Por qué llega tarde? ¿Por qué llega tarde? Pues de repente hay circunstancias que pueden haber influido, que lo pueden hacer tolerable. De repente no hay eh, eh, justificación, al menos que pueda generar alguna tolerancia al respecto. Eso ya depende de cada caso concreto. Ahora, lo importante es determinar, según este cuadrito, algunas reglas básicas. Algunas reglas básicas. Y ya para esto culminar la sesión del día de hoy. ¿Sí? Si es que no aplica ningún criterio agravante, ninguno, necesariamente el reproche es leve. No hay forma de configurar un reproche mayor si es que no aplica ningún criterio agravante. Con todas esas reglas que hemos puesto, ¿ah? Aplicar criterios agravantes es muy estricto. Generalmente no se aplica. No tendrían que aplicarse, ¿no? Pero las entidades a veces buscan y imponen cualquier cosa. Pero según esas reglas, la gran mayoría de casos no tendrían por qué aplicar criterios agravantes. Entonces, si no aplican ningún criterio agravante, la respuesta única es generar o determinar la existencia de un reproche leve. Acá lo pongo en. ¿Qué implica reproche leve? Que la sanción se ubique cerca al extremo mínimo. ¿Cuál es la sanción cerca al extremo mínimo? 1 día de suspensión, 2 días de suspensión. E incluso si aplican atenuantes con un reproche leve, entonces se puede adoptar una amonestación escrita. Y de esta forma entonces sale la fórmula para la adopción de amonestación escrita. ¿Cómo se pueden adoptar amonestaciones escritas para faltas tipificadamente hablando como graves, ¿no? Es decir, según la razonabilidad normativa era grave, pero al final se impone una amonestación escrita. ¿Cuándo? Cuando se determine que el reproche es leve, es decir, no aplique ningún criterio agravante y a la vez aplique algún criterio atenuante. Se puede adoptar una amonestación escrita. Cuando aplica una suspensión máxima, ¿no? Suspensión máxima, cuando el reproche sea de máxima gravedad. Y para ello, necesariamente tiene que resultar aplicable algún criterio agravante de gran envergadura o la suma de varios criterios agravantes. Y eso aplica y se impone una sanción, por ejemplo, de máxima gravedad, de 12 meses. De 12 meses. Ahora, ¿cómo se sustenta una destitución? Necesariamente tiene que ser ubicado en el reproche de máxima gravedad, es decir, indicar que el reproche es de máxima gravedad utilizando los criterios de gradación, y además de ello, aunado a ello, justificar por qué la relación se torna insostenible. Y ello va a generar la destitución. ¿Cómo se acredita que la relación se torna insostenible? Utilizando el criterio agravante que resulte más preponderante. Por ejemplo, la naturaleza de la infracción, por ejemplo, la grave afectación causada, que son los factores más representativos. Se analiza él y se justifica por qué la relación se torna insostenible, por qué no correspondería suspenderlo, sino ya de plano destituirlo. Y se amerita la destitución. De esta forma, entonces, se conjugan los criterios de graduación. Lo primero que se tiene que hacer, entonces, es evaluar los criterios e indicar expresamente cuáles resultan aplicables. Y si resultan aplicables, ¿cómo resultan aplicables? ¿Como agravantes o como atenuantes? Y conforme a ello, situar el reproche. Si es de máxima gravedad, reproche grave conforme a algunos criterios agravantes o atenuantes, y un reproche leve cuando no aplica ningún criterio atenuante. ¿Sí? A ver, dice Jacqueline, después del informe de precalificación, descargo en la resolución, pueden añadir otros agravantes. Claro, este análisis no es propio al informe de precalificación, no es propio al descargo, es propio al informe final de instrucción y a la resolución de sanción. Allí, ¿sí? Bien. Terminamos entonces con esto de la determinación de sanción, con la razonabilidad, con los procedimientos administrativos sancionadores.
Y ya nos vemos en la última sesión, me parece el día sábado, donde vamos a ver procedimiento administrativo trilateral, ¿sí? Y con ello culminamos el diplomado, el curso organizado por Círculo de Abogados. Ya nos vemos entonces en la siguiente oportunidad, en la siguiente sesión. Muchas gracias, Gisela. Muchas gracias.